¿Cuál es ese negocio y esa vida con la que sueñas? Y dejar atrás la vida para la que te alcanza. Y cuando hablo de la vida para la que te alcanza, no estoy hablando del dinero que tienes o el dinero que generas. Estoy hablando de la mentalidad que genera los resultados que tienes en este momento y que te está deteniendo a tener los resultados que deberías de estar viviendo. Pero que hay algo dentro de ti que hoy te está deteniendo. Y no quería abrir con eso, quería abrir con otra historia. Y es que el jueves en la noche, antes de salir de mi casa, llegó mi hija de 4 años, acaba de cumplir 4 el martes. Y me dijo, me dio un abrazo enorme, me dijo, no quiero que te vayas, pero te va a ir muy bien. Dijo, luego me cuentas con quiénes hablaste, entonces cuando hable con ustedes le voy a tener que contar con quiénes platiqué, me dicen bien sus nombres. Y me dijo, te dejé una sorpresa guardada dentro de tu maleta, no la puedes abrir hasta que llegues al avión y cuando la abras no te lo puedes quitar. Y iba ya en el avión, abro la maleta y me había hecho esta pulsera, era su proyecto secreto. Y bueno, aquí la traigo hoy conmigo. Y eso es importante y va a ser relevante más al final de la historia. Normalmente empezamos a pensar, ¿qué tipo de vida puedo crear? ¿Qué tipo de negocio puedo crear? ¿Para cuánto me alcanza? Pero existen 2 tipos de personas. Están por un lado los observadores. Gente que se la vive scrolleando Instagram, TikTok, viendo lo que hacen todos los demás, envidiando lo que hacen todos los demás y diciendo, me gustaría que a mí me pasara. Kike hace rato hablaba de los zombies. Gente que va navegando entre nosotros y que ya se murieron y no se han enterado que están muertos, pero están navegando entre nosotros repitiendo la vida una y otra vez, la misma vida. Y por otro lado están los accionadores. Gente que se mueve, gente que actúa, gente que tiene miedo y actúa a pesar de miedo. ¿Quién de aquí es un observador? Ok. ¿Quién de aquí es un accionador? Yo era de los observadores. Yo estuve allá atorado muchos años. De 2010 a 2013 que empecé a emprender. Bueno, decía que era emprendedor, pero realmente era desempleado. Pero se oye más bonito emprendedor que desempleado, ¿no? O sea, a mí me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Yo soy emprendedor. ¿Cuántos clientes tienes? Ninguno, eres desempleado. Que juega al emprendedor. Yo iba a vender conferencias, iba a vender consultorías, llegaba con las empresas esperando que no me compraran. Porque me daba pánico que me dijeran que sí. Porque si alguien me compraba, ahora tenía que demostrar que lo que les vendí funcionaba. Pero si no me compraban, era culpa de ellos, no era mía. Yo podía regresar a la casa y que mi mamá y mi hermano y mi papá me dijeran, ¿cómo te fue? Y yo, es que la cosa está muy difícil. Es que hay crisis. Oye, pero contrataron a tu competencia, sí, pero es que ellos cobran muy barato. Lo que fuera, cualquier cosa para poder mantenerme en ese lugar. En un lugar en donde cerraba algunos contratos porque gracias a ellos vivía, pero vivía con $300 al mes. Y con muchos sueños, yo soñaba con impactar al mundo, con hacer cosas muy grandes, pero con $300 al mes no podía impactar realmente a nadie. Y un día tomando mi 3er certificación de coaching, porque yo decía, es que necesito más y necesito más. Y me meto una 3er certificación de coaching, le estoy dando coaching a una persona que era la directora de recursos humanos de la refresquera más grande del mundo, con las oficinas en México. Y le estoy dando coaching a la hora de estar haciendo algunos procesos y me dice, tienes que darle coaching a los directores de la empresa. Y yo, ¿y eso se puede? Dijo, sí. Tienes que competir, justo estamos en licitaciones y contra quienes compites son contra los que nos estaban dando la certificación. Y yo en la madre, ya me dijeron que no. ¿Cómo se hace eso? Pero por un momento, gracias a que alguien más creyó en mí, dije, voy por todo. Presento la cotización, cobré más que lo que mis maestros de coaching estaban cobrando en ese momento y me contrataron.
Y en ese momento pensé, todos mis problemas de dinero se acabaron. ¿Quién de aquí ha cerrado algún contrato grande o piensa que cuando cierre el contrato grande, todos sus problemas de dinero se acabaron? ¿Qué crees? Tus problemas de dinero no se solucionan con dinero. Tus problemas de dinero nunca se solucionan con dinero. 3 meses después de cerrar ese contrato, tenía una deuda de $7,000. Había acabado todo el dinero. 6 meses después tenía una deuda de $25,000, en donde abrir el refrigerador era para gastar luz porque no había comida. En donde no había nada. ¿Quién se rió? Para no contarles más tragedias. Y llegó mi hermano y me dijo, vámonos a Estados Unidos. Y yo, ¿a qué, güey? Debo $25,000. ¿Cómo me voy a ir a Estados Unidos? Tenemos que estudiar marketing digital. Yo con trabajo sí sabía aprender mi computadora. Dijo, tenemos que aprender marketing digital. Nos vamos a ir a un evento, cuesta $2,000. Y yo, a ver si todos los días me hablan del banco para que ya les pague. ¿Quieres que me vaya a Estados Unidos? Y me dijo, mira, ¿te van a hablar por 25 o te van a hablar por 27? ¿Qué más da que te hablen por 27? Buen punto. Nos vamos a Estados Unidos, nos quedamos en el peor hotel de Santa Clara, en la zona más peligrosa de todo Santa Clara, en la zona que nos decían no se vayan caminando porque los van a asaltar, pues nos teníamos que ir caminando porque no nos alcanzaba para el taxi. Entonces nos íbamos todos los días para allá. Y empezaron a hablar de marketing, estaba Brendon Burchard, Jeff Walker, Frank Kern, todos los grandes referentes de la época. Habíamos 4 mexicanos entre 900 personas en ese evento. Éramos los únicos que hablábamos español. Y tenían algo en particular todas esas personas. Ninguno de ellos estaba hablando de dinero, estaban hablando del impacto que estaban teniendo con sus negocios, transformando vidas de otras personas. Y esas eran las conversaciones que yo quería tener. Y en eso pasa una mentora que no habla absolutamente nada de marketing digital, que empieza a hablar de mentalidad, empieza a hablar de sueños, empieza a decir, todo pasa 2 veces, primero pasa en tu mente y luego pasa en tu vida. Y yo dije, está drogada. Todo lo que estás viviendo en este momento tiene que ver con algo que pensaste. Y yo dije, yo nunca pensé que quería estar quebrado. No necesariamente pensaste eso, pero la congruencia, tus pensamientos, tus emociones y tus acciones están alineados a los resultados que tienes en este momento. Y ahí sí me identificaba. Curiosamente, solamente estaba pudiendo cerrar los contratos que me daban, ¿sabes cuánto? $300. Lo mismo que ganaba antes. Los grandes contratos que me llegaban, porque cuando eres coach de una empresa como estas, se corre la voz muy rápido. Y todos los grandes contratos que me llegaban, hacía todo lo necesario para no cerrarlos. Por fuera, por supuesto que lo quería. Por fuera, por supuesto que quería cerrar uno de esos, porque con 2 contratos, mi deuda se acababa. Pero me daba pánico cerrarlos. Y cuando empiezo a hablar con ella, me dice, ¿le tienes miedo al dinero? Y le dije, le tengo pánico al dinero. Que le tengo pánico a crecer. Porque toda la vida fui el niño con dislexia, el de déficit de atención, el que no puede estudiar, el que no puede aprender, y al que el profesor en segundo de secundaria, a los 13 años, le dijeron, tú mejor suicídate, porque nunca vas a hacer nada con tu vida. Mientras me rompía el cuaderno enfrente de todos. Y seguía repitiendo ese patrón. Nunca de suicidarme, pero sí de nunca, no vas a hacer nada en tu vida. Entonces, en el momento en el que empezaba a crecer y en el momento en el que mi empresa se iba para arriba, ¡pum!, hacía lo necesario para sabotearla porque yo no podía hacer algo grande. ¿Quién me creía yo para poder hacer algo como eso? ¿Quién me creía yo para poder estar jugando en las grandes ligas? Yo podía jugar en estas chiquitas, en las de los $300. Yo en la de los miles y miles y miles de dólares. Y cuando estoy contándole eso a Mary Morrissey, a quien se convirtió en mi mentora, me dice, ¿cuál es tu sueño? Yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál es tu sueño más grande? Y yo ahí le dije, quiero compartir tu escenario. Ella había estado en el escenario de Brendon, pero había estado en el escenario con Nelson Mandela, con el Dalai Lama, en la ONU, en miles de lugares. Y yo diciéndole, quiero estar en tu escenario. Y me dice, ¿y tú por qué? No tengo ni idea, pero sé que tengo algo que compartirle al mundo. Que quiero servir a la gente como tú le estás sirviendo. Y me dice, ok, adelante. Para poder hacer eso tienes que entrar a mi certificación. Yo, otra que me quiere vender.
Y nada más cuesta módicos $7,500. Dije, esta no está escuchando, debo 25,000, genero $300, las matemáticas no cuadran. Y me dijo, no es que no te alcance, lo que no te alcanza es la mente que genera ese resultado. Es que hoy estás saboteando todo. Y le dije, Mary, tengo una idea, en 6 meses vuelvo a venir a tu curso y en 6 meses te lo juro que entro. Ya voy a tener todo resuelto. ¿Quién de aquí ha dicho, dame un poco de tiempo y voy a tener todo resuelto? Y justo me dijo, ¿cómo estabas hace 6 meses? Yo igual de quebrado. Un poquito menos porque debía 25, ahora debo 27. Ok, en 6 meses ¿sabes cómo vas a estar? Igual de quebrado. Pero más frustrado, porque vas a saber que había una solución y no la tomaste. Le dije, Mary, pero es que no sé cómo. Dijo, si ni siquiera sabes qué, si ni siquiera sabes hacia dónde quieres ir, el cómo es completamente irrelevante. Si no tienes claridad de cuál es el punto al que quieres llegar, es completamente irrelevante el cómo. Después de media hora de estar así, dije, ¿cómo entro? Sin que antes me dijera, ¿sabes? Podría darte una beca y dejártelo en $500. Y yo, ¿dónde firmo? Ya, de una vez. Dijo, pero no te lo voy a dar. Porque si lo hiciera te robaría la experiencia, aprender a generar tus primeros $7,500. Junté 4 tarjetas de crédito, muerto de miedo. Me levanté llorando al día siguiente para pagar $500 porque no me alcanzaba para más. Me pasé todo el día siguiente sin comer porque ya no me alcanzaba para comer en Estados Unidos. Y regresé a México muerto de miedo sabiendo que tenía que pagar $7,000 de mis tarjetas para que me cobrara ella los siguientes $7,000. 3 meses después, tenía $12,000 en mi cuenta. 6 meses después había liquidado el 100% de mis deudas. Aquí estaba con ella, pero no sé por qué no salió la foto. Imagínense que allí estoy yo y allí está ella, aunque no sepan quién es. No sé por qué no se subió. Y de ahí empecé a subir a su escenario. Y me di cuenta que el límite nos lo ponemos nosotros. Pero necesitamos que alguien tenga una creencia más grande que nosotros en nosotros mismos. Ahora, pregúntate en este momento, ¿qué tipo de vida tienes hoy? Si la pudieras calificar del 0 al 10, 0 es lo más bajo, 0 tienes la peor vida, ya te moriste, estás muy mal, nada funciona. 10 tienes la mejor vida en donde dices, ya llegué a mi máximo. ¿Cómo estás? Y no es para juzgarte, simplemente es para decir, ¿en dónde estoy? No puedes cambiar algo que no sabes en dónde está. ¿Cómo te encuentras en este momento? Porque vamos a empezar a diseñar hacia dónde quieres ir. ¿Por qué? Porque no sabes lo que no sabes y no puedes cambiar lo que no sabes. Necesitas primero enfocarte en cuál es la situación en la que me encuentro. Y puede ser que sea buena, mala, regular. ¿En dónde te encuentras en este momento para saber hacia dónde te quieres mover? ¿Cuánto cobras hoy? ¿Cobras lo que sientes que realmente mereces? ¿Cobras lo que sientes que realmente vales? Cuando alguien te pregunta por tus servicios, ¿dices el precio que tienes en mente o al precio que tienes en mente le haces un 25% de descuento porque no te lo van a querer pagar? Y después te sientes mal contigo por haber hecho ese descuento porque sabes que te estás menospreciando. ¿Cómo te sientes cuando vendes? ¿Cómo te sientes cuando alguien te compra? ¿Y cómo te sientes cuando alguien te rechaza y te dice, ay, es que estás muy caro? Porque ¿qué crees? Aunque lo vendas en $1, siempre va a haber alguien que te va a decir que está muy caro. Entonces mejor enfócate en los que sí te compran, algo que tiene mucho valor. Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo tienes para ti? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu vida? No a tu negocio, es más, ni siquiera a tu familia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu vida? ¿Cuánto tiempo te dedicas para cuidarte? ¿Cuánto tiempo te dedicas para hacer ejercicio, para comer sanamente, para meditar, para dormir? ¿Quién de aquí duerme mínimo 7 horas? Entre 7 y 8 horas. ¿Quién de aquí duerme menos de 7 horas? 5 horas. Ya cuídate, cabrón.
Hay varios estudios, uno que hizo el doctor Daniel Amen, en donde detectó justo, hizo unas pruebas con los Marines, que es la gente más entrenada del mundo a estar en situaciones súper adversas, a aguantar el estrés inimaginable, y empezó a sacar como un Marine que duerme entre 7 y 8 horas, tiene una puntería en donde apunta justo al centro de la diana, un 98% de las veces. En el momento en el que baja a 6 horas, su puntería disminuye a un 70%. O sea, puede matar al de al lado. 5 horas, disminuye a un 45%. Hay más probabilidad de que mate al de al lado. Y es la gente más entrenada a aguantar el estrés, a dormir mal, porque estrés y sueño van relacionados. Entonces, ¿qué tiempo te dedicas? Ahora, imagínate que todas las mañanas tú te despiertas y tienes en tu cuenta de banco $1,440. Todas las mañanas. ¿Qué harías con ellos? Ojo, no lo puedes ahorrar. Te los tienes que gastar hasta el último centavo. Lo que no te gastas, no se acumula para mañana. Lo pierdes. ¿Qué harías con ese dinero? Oye, pero aquí están hablando de millones de dólares. Bueno, pero te regalan otros 1,440, no son despreciables. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Los aprovecharías al máximo? ¿Te acabarías los $1,440 todos los días, sí o no? Es dinero gratis. ¿Qué crees? Todos los días te regalan 1,440 minutos. ¿Los exprimes al máximo? ¿O en qué se te van? ¿Cómo estás aprovechando cada uno de los minutos de tu día? Para ser más productivo en tu negocio, para ser más productivo con tu familia, para ser más productivo contigo mismo. ¿Cómo los estás aprovechando o cómo los estás dejando ir? Porque la mayoría los aprovechamos trabajando, y cuando somos emprendedores somos las personas más workaholics del mundo y saltamos de un proyecto al siguiente y estamos pensando en todas las grandes cosas que puedes hacer. Pero ¿sabes quiénes son los que realmente se van a acordar de todo el tiempo que trabajaste cuando te mueras? Tu familia. La gente con la que no estuviste. La gente con la que pasaste menos tiempo. Y por la gente que se supone que es por la que realmente trabajamos. Trabajo con muchos directores y dueños de negocio. Y cuando les preguntas, ¿para qué trabajas? La respuesta casi siempre es la misma: para darle lo mejor a mi familia. Digo, ¿y cuánto tiempo pasas con ellos? Pues a veces los fines de semana. Entonces no le estás dedicando realmente lo que quieres a darle lo mejor a tu familia, porque lo mejor para tu familia no es tu dinero. Lo mejor para tu familia eres tú. Pero para eso necesito empezar a construir un negocio en donde mi negocio es parte de mi vida y no mi vida es una extensión de mi negocio. En donde no le doy lo que me sobra a mis hijos, en donde no me doy lo que me sobra a mí. En donde empiezo a construir todo. Y no digo en balance, porque no se trata de dedicarle la misma cantidad de horas a uno que otro. Hablo en conexión. Que no se nos olvide ninguna de estas partes. En donde si realmente dices que estás trabajando para darle lo mejor a tu familia, acuérdate siempre que lo mejor para tu familia eres tú. ¿Y en dónde estás? Porque si estás trabajando todos los días y cuando llegas a casa gritan, mamá, papá, se metió un extraño, entonces no te conocen. No le estás dando lo mejor a ellos. Y justo esto es lo que hace la mayoría de las personas. La mayoría de las personas construye un negocio y dice, es que estoy emprendiendo. Y todo el mundo dice que cuando emprendemos le tienes que dedicar la mayor cantidad de horas porque no tienes que dormir, tienes que estar ahí trabajando, tienes que estar súper metido horas y horas y horas, porque un día eso es lo que te va a dar éxito. Tienes que estar metido hasta las 3 de la mañana todos los días. Y un día, cuando seas exitoso, entonces te va a dar tiempo para poder hacerlo, para poder disfrutarlo. El problema es que eso se convierte en una trampa y de pronto vemos emprendedores que llevan 10 años en esa misma carrera, diciendo que ahora sí el año que entra ya le van a poder dedicar tiempo a su vida, diciendo que ahora sí ya le van a poder bajar el ritmo, pero la realidad es que el ritmo nunca baja. Al revés, pareciera que el ritmo cada vez se acelera más. Pocos somos los que construimos una vida y acomodamos a nuestro negocio dentro de nuestra vida. En el momento en el que haces eso,
todo empieza a subir. Porque si no, últimamente me están llegando muchos negocios, muchos dueños de negocio, que ya pasaron la barrera de los 10 años. A nivel mundial hay una estadística que solo 1 de cada 10 negocios cruza la barrera de los 10 años. Y curiosamente ese 1 de cada 10 está llegando conmigo a decirme: Ricardo, ¿qué hago? ¿Cierro mi negocio? ¿O lo vendo? ¿O lo mato? ¿O qué hago? Porque le dediqué tanto tiempo a ese negocio que se me olvidó vivir. Le dediqué tanto tiempo y tanto esfuerzo a eso que ahora volteo y digo: ¿qué pasó con el resto de mi vida esos 10 años? Y ahora están tratando de acomodar, porque por un lado es su bebé, es algo que construyeron y que les costó mucho trabajo. Pero por otro lado es: ¿y mi vida? ¿A dónde se fue? En lugar de hacer eso, en lugar de tener que llegar a estos 10 años y decir: ¿y ahora qué hago? ¿Qué hice con esto? ¿Por qué no empezar a construir desde el inicio en conexión? ¿Por qué no empezar a construir desde el inicio tu plan de vida? Y sí, 9 de cada 10 empresarios piensa que es imposible vivir una vida balanceada y solo 1 de cada 10 empresarios se siente pleno. Los otros 9 se sienten estresados, se sienten frustrados, se sienten desconectados de su vida, como si algo les estuviera faltando. Y sí, puede ser que el negocio está creciendo, pero en el momento en el que se desbalancea, en el momento en el que pierdes de vista un área de tu vida, ¿qué crees que pasa con la otra? También se cae. Porque sientes que hay algo que hace falta aquí dentro. Sientes que hay algo que hace falta aquí. Y todos tenemos circunstancias. Y muchas veces vamos culpando a la vida por las circunstancias que están allá afuera, a nuestros resultados, por todo lo que está pasando allá afuera, que si el presidente, que si el otro presidente, que si el presidente del otro país, que si el Congreso, que si la gente, los clientes, la economía. Y pareciera que todos tienen la responsabilidad. Pero en el momento en el que empezamos a enfocarnos en construir una vida por diseño, en lugar de construir una vida por circunstancias, todo cambia. Porque si culpo a las circunstancias, entonces tengo que esperarme a que todo lo externo cambie para que todo lo interno tenga impacto, y eso nunca sucede. Primero tengo que empezar a trabajar en mí para que mi mundo externo cambie, para que todos los resultados que quiero que pasen realmente empiecen a suceder, porque tenemos la vida que nos alcanza, no tenemos la vida que queremos. Cuando queremos manifestar, no atraes la vida que quieres, atraes la vida que eres. Atraes los resultados que eres. Por eso no importa qué tanto digas: quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y sigues teniendo menos. Si nada más, lo que decía Fran, si nada más lo repites como loro, no funciona. Te tienes que convertir en esa persona. Tienes que pensar, actuar, sentir como esa persona. Y sí, todos tenemos circunstancias, pero no podemos dejar que las circunstancias nos tengan a nosotros. Sí, a todos nos afecta un cambio de presidente, que la economía se caiga. Sí, pero tú puedes decidir qué vas a hacer con eso. Y cuando digo que nos afecta, no lo digo negativamente, que nos afecta es que nos impacte, porque unos mientras están en crisis otros y lloran, otros hacen negocio con eso. ¿Qué pasaría si tú aprendes a manejarte en momentos de incertidumbre? ¿Qué pasaría si aprendes a manejarte en momentos de grandeza? ¿Qué pasaría si aprendes a manejarte en cada una de las etapas de tu vida como quieres hacerlo? ¿Quién lo quiere hacer? Ok, bien poquitos. A ver, ¿quién sí lo quiere hacer? Ah, chica, ¿ahora sí? Bien, pues vamos a hacerlo. Ya sabes qué tipo de vida tienes hoy. Ahora quiero que pienses, ¿qué tipo de vida amarías tener en 3 años? Si tu historia y tus circunstancias no fueran relevantes, si tu historia y tus circunstancias no importaran para absolutamente nada, y tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos soñar lo que queramos, ¿qué tipo de vida quieres tener? Pero vamos a hacerlo en una fórmula. Y vamos a empezar a hacer este diseño desde cero. ¿Cuántas veces has diseñado tu vida? ¿Cuántas veces has dicho, ya sé claramente hacia dónde quiero ir en cada una de las áreas de mi vida? Fran. Pues la mayoría de las personas pasa más tiempo diseñando sus vacaciones de fin de semana que su vida. Y luego se quejan porque tienen una vida de mierda. Porque no le dedicas tiempo a eso. Porque todo pasa 2 veces. Primero pasa en tu mente y luego pasa en tu vida. Y si no sé ni siquiera hacia dónde voy, nunca voy a llegar. Si nada más digo es que me gustaría tener una vida mejor, ¿qué es mejor?
Si nada más digo es que quiero más dinero, te encuentras $1 aquí afuera y ya tienes más dinero. Y vas a decir, ay sí, pero esto no me alcanza para nada. Sí, pero es que no dijiste cuánto querías encontrarte. Tengo que empezar a diseñar qué tipo de vida quiero en cada momento para poder crearla. Entonces, vamos a construir un plan de vida, porque cuando empezamos a emprender, lo primero que nos dicen es, tienes que crear un plan de negocio, ¿cierto? Cuando entramos a trabajar en una empresa, nos dicen, tienes que construir un plan de carrera para saber hacia dónde quieres crecer. Pero ¿cuántas veces has diseñado un plan de vida integral? Y eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, va a ser a 3 años a partir de hoy. ¿Por qué no a 5 años? Porque está muy lejos y luego dices, ay, luego lo hago. Me queda mucho tiempo y puedo tirarme. Si lo hacemos 1 año, es muy poco tiempo y dices, no voy a llegar. Pero si lo hacemos a 3 años, te da la oportunidad de soñar más allá de las circunstancias actuales que tienes. Lo vas a hacer en tiempo presente. Como si ya estuvieras ahí. Entonces, ¿hoy qué día es? Ya no sé. Ok, 12 de abril del 2025, nos vamos a ir al 12 de abril del 2028. Y vas a escribirlo como si hoy fuera 12 de abril del 2028, en positivo, porque tu cerebro no procesa el no como información. Si yo te digo que en este momento no te imagines un tigre que tienes en la cabeza, ¿por qué si te dije que no? Porque tu cerebro procesa todo el tiempo, toda la información en positivo. Lo vas a hacer en balance. ¿Qué quiere decir esto? Vas a hacer conexión entre las diferentes áreas de tu vida. No quiere decir que un área se va a ir súper bien al cielo mientras te estás muriendo porque tienes la peor salud. Yo hice eso. Construí una empresa de $5 millones. ¿Quién de aquí quiere una empresa de $5 millones? Y cuando fui a hacerme estudios de sangre me dijeron, tus niveles de cortisol están a menos de la mitad. Por eso no te puedes levantar de la cama. Porque todo mi enfoque lo puse en el trabajo, con una hija de 2 años saltándome en la cama y yo no me podía levantar. Con resistencia a la insulina, con hígado graso, con dolor en todas las articulaciones, a punto de que me operaran la rodilla izquierda por estar cargando todo el peso de la empresa y de mi familia. Porque todo mi enfoque estaba es que tengo que construir una empresa multimillonaria, mientras que mi vida se estaba destrozando. No dormía, comía mal, tenía sobrepeso. Entonces, por eso es la importancia de empezar a construir una vida en balance. ¿Por qué? Porque si no tienes salud, ¿qué más te da tener todos los millones? No te sirven de nada, mañana te mueres y no te los vas a llevar. Y te digo, y lo repito mucho, ni tu historia, ni tus circunstancias tienen absolutamente nada que ver en este proceso. Entonces las vas a dejar de lado. O sea, no regatees con tus sueños, porque vas a empezar a escribir y de repente vas a decir, es que yo sí quiero una empresa que esté generando 1, 10, 15, los que se te antojen. Pero inmediatamente tu mente va a decir, sí, pero ahorita estás en 5 y de 5 a 100 es muchísimo, mejor le voy a poner 80. No regatees con tu sueño. Lo que te venga, lo que sientas, eso escríbelo. Entonces, lo vas a hacer hoy, 12 de abril del 2028. Estoy tan feliz y agradecido por. Siempre empezamos con el agradecimiento. Del Carnegie lo decía, el poco reconocido secreto del éxito es el agradecimiento. Entonces, vamos a empezar. Hoy estoy tan feliz y agradecido por. Y vas a empezar a escribir tu salud. Todo lo que quieras, empieza ya, empieza a escribir sobre tu salud. En positivo, o sea, no pongas no estoy enfermo, eso no es positivo. En positivo es cómo te quieres sentir. Hoy me despierto todas las mañanas con fuerza, soy flexible, estoy en mi peso perfecto. Pon cuál es tu peso perfecto. Entre más específico se hace es mejor. Empieza a escribir todo este sueño, todo lo que quieres sobre tu salud. Si te hicieras un chequeo médico, voy al médico y me dice, qué bruto, tienes una salud brutal. Se ve que te estás cuidando, como sanamente, hago ejercicio tantos días a la semana, le dedico tiempo a mi mente, le dedico tiempo a mi cuerpo, le dedico tiempo a mi energía. Duermo 8 horas al día. Puedo saltar de la cama, tirarme con mis hijos, jugar con ellos y me siento bien. Y no lo vas a acabar aquí porque no nos va a dar tiempo. Luego lo sigues haciendo en tu casa. Pero vamos a la siguiente, tus relaciones personales. ¿Cómo son tus relaciones personales? Tengo la mejor relación de pareja, sí, pero ¿qué es mejor? Porque no hay un relacionómetro. Entonces, ¿qué es mejor? Tengo comunicación abierta con mi esposa, tengo tiempo para poder jugar con mis hijos, juego con ellos todos los días, nos vamos de vacaciones. ¿A dónde nos vamos de vacaciones?
Es que voy a viajar por el mundo. No, no es cierto, no vas a viajar por todo el mundo, a menos de que tomes el crucero de 115 días que sí viaja por todo el mundo. Pero si no, ¿a qué lugares específicamente quieres ir con ellos? ¿Cuánto tiempo quieres pasar con ellos? Por ejemplo, parte de mi sueño es que todas las mañanas, a las 9 de la mañana, yo estoy llevando a mi hija a la escuela. Todas las mañanas yo la llevo a la escuela. No hay una junta en mi calendario antes de las 9:30 de la mañana. Porque la mañana es para mi familia. Y es por diseño. No es casualidad. Todas las tardes como con mi familia, es diseño, no es casualidad. Todas las noches estoy con mi familia, es diseño, no es casualidad. ¿Qué tipo de gente quiero a mi alrededor? Diseño el tipo de personas con las que quiero estar. Cuando vivía endeudado, la gente con la que me relacionaba, ¿sabes cómo vivía? Endeudados. Hacíamos competencias a ver a quién le hablaba más veces al banco para cobrarles. Hacíamos competencias de ver quién estaba más jodido y quién tenía menos comida en el refri. Ahora no. Ahora diseño el tipo de personas con las que me quiero juntar. Cuando mi vida empezaba a mejorar económicamente en 2014, me acuerdo que un día le hablé a Mary y le dije, Mary, todo esto funciona a toda madre en el negocio, pero ¿sabes en dónde no funciona? En las relaciones personales. Le dije, he salido con todo mundo, voy de cita en cita, ya me acabé el Tinder de mis colonia, ya no sé con quién más salir. Y me dijo, estás buscando en los lugares equivocados. Yo quería estar con una pareja estable. Y me dijo, vas a escribir y vas a diseñar todo lo que te gustaría tener con una pareja. Sé lo más exigente que quieras ser. Vas a diseñar primero cómo es la persona a la que quieres y después vas a diseñar qué tipo de relación quieres tener con esa persona. Y empecé a diseñarlo, empecé a escribirlo todo. Es una lista como de 100 cosas. Dije, en la madre, sí soy muy exigente, con razón no me quedo con nadie. Y me dijo, cuando la terminas me hablas. Le marqué una semana después. Y me dice, ¿cómo te fue con la lista? Y yo, bien, aquí está muy fácil, todo lo que quiero en alguien más. Me dijo, ok, esa es la parte divertida, ahora viene la parte del trabajo. ¿Quieres esa persona? Sí, conviértete en esa persona. Hasta que tú no seas ese tipo de persona, tú no vas a atraer ese tipo de persona. Empieza a trabajar en ti, en convertirte en esa persona todos los días. Y empecé a trabajar en mí. 4 meses después, me reencontré a quien hoy es mi esposa en un teatro, sentada a 2 lugares de mí. Yo la había conocido 2 años antes y no nos habíamos vuelto a ver. Ese tipo de cosas son las que puedes hacer cuando realmente pones el enfoque en quién me quiero convertir, porque empiezas a ver oportunidades que antes no veías, que estaban enfrente de ti, pero no se te presentaban porque no estabas en la misma conexión. Tu libertad creativa, empieza a diseñar tu libertad creativa. Tu libertad creativa es tus hobbies y tu trabajo. Si tu hobby es tu trabajo, consíguete otro. Si tu hobby es leer, pero solamente lees libros de trabajo, consíguete otro. Porque necesitas poder descomprimir tu mente para poder entrar en momentos mucho más creativos. Entonces empieza a escribir, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo amarías que sea tu trabajo? ¿Cómo sería tu trabajo ideal? ¿Con quiénes trabajarías? ¿Quiénes son tus clientes ideales? Yo solo trabajo con mi cliente ideal. Tengo a mi cliente ideal y tengo a mi anticliente. Y cuando me llega mi anticliente, que de repente me llega mucho, le digo que no con tanta paz. En lugar de decir, ay, no, sí ven porque necesito el dinero. No trabajo con gente con la que no quiero trabajar. ¿Por qué? Porque cuido muchísimo mi energía. Entonces diseña cómo es la gente con la que quieres trabajar, cómo son los colaboradores que quieres tener, cómo es ese equipo con el que sueñas trabajar. Y por último, vas a diseñar cuál es tu libertad de tiempo y dinero, porque no quieres dinero sin tiempo y tiempo sin dinero. Hay muchísima gente que hace mucho dinero, pero no se queda con nada de ese dinero. Conozco gente que ha hecho lanzamientos de muchos millones de dólares y están quebrados. Porque una parte es la facturación de la empresa y otra parte es tu cuenta. En la libertad creativa pones cuánto factura tu empresa. En tu libertad de tiempo y dinero pones cuánto tiempo tienes tú y cuánto dinero tienes tú. ¿Quieres dinero y quieres tiempo? Las dos juntas.
Entonces escribe, empieza a escribir, empieza a escribir. Y vas a terminar con algo que dice esto o algo aún mejor. ¿Por qué? Porque a pesar de que no estamos entrando en tus circunstancias ni tu historia, tus circunstancias siguen en la cabeza. Y quieres mandarle al universo que esto está bien, pero si es algo mejor, también le doy la bienvenida. Porque tengo que ser flexible para poder construir un negocio y una vida más grande. Ahora, cuando hagas esto, vas a sentirte bien, pero hay un problema. Esto es un sueño y nadie alcanza sus sueños. Y aquí es cuando la gente me dice, ¿y entonces para qué me haces escribirlos, cabrón? Dice, no, porque no se trata de que los alcances, se trata de que te conviertas en la persona que está diseñando eso, porque no quieres que pasen 3 años para que esa vida que diseñaste suceda en ti. Esto puedes empezar a hacer que suceda en ti en menos de 3 meses, en menos de 6 meses. ¿A quién le gustaría eso? Ojo, no es magia. No es, piensa en esto todos los días y va a pasar. No. Hay que hacer la tarea. Hay que moverse. Cuando yo le dije a Mary mi sueño y yo tenía una deuda de $25,000 y entré a su proceso, una de las cosas que me dijo es, ok, ¿quieres hacer esto? Y yo, sí, quiero hacer esto. La ventaja de tener una mentoría es que no estás pagando por la información que te dan. Estás pagando por contraer el tiempo. Estás pagando por ahorrarte muchísimo tiempo en ese proceso por alguien que ya pasó por ahí. Y me dijo, si te digo que te pares de cabeza y te pongas a hacer llamadas de cabeza, te vas a poner a hacer llamadas de cabeza. Vas a hacer el trabajo. Lo primero que me hizo hacer fue subir mis precios en 2013 de $37 por sesión, que aparte vendía por sesiones, eso no se hace. Me hizo subir mi precio de $37 a $3,500. Porque el proceso no es cómodo. ¿Sabes qué fue lo primero que le dije? Mary, eso no se puede, eso no funciona en México. ¿Cómo lo voy a vender en $3,500? No, y me dijo, aparte lo vas a hacer en línea. Nadie estaba haciendo coaching en México en línea en 2013. De hecho, en las otras 2 escuelas en las que me certifiqué de coaching me querían quitar la licencia. Porque me decían, no puedes hacer coaching en línea. Y yo, pero en Estados Unidos todo el mundo lo está haciendo. Sí, pero este es México. Y me dijo, Mary, no importa, vas a llegar a todo el mundo. Y empecé a hacerlo. Y así saqué mis primeros $12,000 en menos de 3 semanas. Hay que hacer el trabajo, no el trabajo que es cómodo, el trabajo que se necesita para tener resultados. Y tienes que entender que a la persona que eres hoy no le alcanza para vivir esta vida. Y cuando digo que no le alcanza, te digo, no es el dinero. Es la mente, son los pensamientos, los hábitos y el merecimiento que está atrás de ese dinero. Atrás de ese negocio, atrás de ese físico, atrás de esas relaciones personales. Entonces lo que tengo que hacer es actualizar mi software y convertirme en esta persona. Y si ya tienes un negocio que genera $12 millones, ¿cómo lo conviertes en un negocio que genera 50 millones? ¿Por qué? Porque también llega gente súper estancada que me dice, mi negocio ya se estancó, llevo 5 años en los mismos $5 millones y no crezco, y ya cambié mi equipo, ya cambié la gente. Y es que no es tu gente, es tu mente. Es lo que te está manteniendo ahí, porque todos tenemos un termostato interno. La diferencia entre un termostato y un termómetro es que el termómetro mide la temperatura, el termostato la regula. ¿Te acuerdas que yo te dije que antes de cerrar este contrato con la refresquera más grande, yo generaba $300? Y después de cerrar este supercontrato que yo dije, de aquí me voy al estrellato y más allá y solo voy a trabajar con esas empresas, regresé a $300. Porque tu termostato te regula hacia lo que sabes que conoces. ¿Alguna vez has recibido un aguinaldo, paga extraordinaria, un bono, cierras un contrato más grande y te imaginas todo lo que vas a hacer con ese dinero? Y ese día se descompone el coche. Ese día se rompe la tubería en la casa. Ese día alguien termina en el hospital. Y justo la cantidad que ganaste extra, que tenías tantos sueños con esa, curiosamente es lo mismo que te está cobrando el del coche. Ese es tu termostato hablando. Lo mismo pasa en tus relaciones personales. Oye, es que ya terminaste con esa persona súper tóxica y dices, nunca más me voy a volver a meter en este tipo de relaciones. 3 meses después, exactamente la misma persona, nada más le cambiaste cuerpo y cara. ¿Por qué? Porque repetimos patrones. Y si no rompes el patrón, si no sabes de dónde se está alimentando este patrón, vas a volver a caer ahí. El problema es que los círculos son tan grandes que no nos damos cuenta que estamos regresando al mismo lugar.
Pero tu termostato siempre tiene la manera de regresarte al lugar que le es cómodo, al lugar que tiene esta fuerza gravitacional, que le es familiar y te vuelve a llevar hacia ella, a menos de que rompas el patrón y de repente dices, oye, pero es que ya creé algo brutalmente grande y ¡pum!, una quiebra. ¿Y lo vas a poder volver a construir? Sí, pero si no rompes el patrón, ¿qué crees? Vas a caer en otra quiebra. Porque tenemos que empezar a identificar en dónde estamos. Y tenemos que aprender a regular nuestros paradigmas. ¿Qué pienso sobre lo que pienso? ¿Cuáles son mis creencias? Cuando empezaste a escribir tu sueño, seguramente se van a disparar creencias y se van a disparar yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo el dinero, yo no puedo invertir, yo no puedo, yo no, es que yo no, es que yo no, es que yo no. Y caemos en una esquizofrenia, no esquizofrenia, no, una esquizofrenia terrible. Porque nos contamos 1,000,000 de historias de todo lo que no podemos hacer. Tenemos que ver cuáles son los patrones que nos están limitando, que nos dicen que el dinero es malo, que el dinero es tóxico, que el dinero es lo peor que puede haber en la vida. Y necesitamos empezar a romperlo. De ahí, los paradigmas se fortalecen con tus hábitos. Necesito empezar a convertirme en otra persona. Necesito empezar a actuar como una persona diferente. El problema es que nos han dicho que los hábitos se construyen en 14 días. En febrero del 24, la Universidad de Stanford hizo otro estudio en el que demostró que los hábitos se construyen entre 14 y 241 días. El lapso es brutalmente grande. ¿De qué depende? De qué tanto disfrutes el proceso. Entonces empieza a disfrutar este cambio. Y lo más importante, si no trabajas en tu sentido de merecimiento, vas a sentirte estancado siempre en algún área de tu vida. Si no te valoras, lo que hizo Kike aquí, ponerte al espejo y decir, yo valgo, yo merezco. Y voltearte a ver realmente. Cuando decimos, es que ¿por qué los demás no me valoran? ¿Y tú te valoras? En el momento en el que te valores, la vida te va a empezar a valorar. ¿Estás listo para construir el negocio y la vida con la que sueñas? Sí. Felicidades. Sinergia on Stage.